días a todos. Las 30 y tantas de personas que se encuentran hoy con nosotros. Pues esta mañana vamos a tratar este tema hoy, el día de hoy. Tenemos también otra sesión el día de la tarde. Mi nombre es Carlos Esteves, soy consultor en los temas de gestión de la investigación para el norte de Latinoamérica en el CEBIET. Y hoy vamos a tratar este tema, cuál es el impacto de los datos abiertos en las publicaciones, como parte pues del ciclo de temas de capacitación y formación que hacemos para el país y la región. Entonces, hoy lo que vamos a tratar es un poco de qué significa la ciencia abierta y los datos abiertos, ¿cierto? El impacto de los datos abiertos en la publicación académica, algunos desafíos relacionados con esto. Vamos a ver algunos casos de estudio y algunos ejemplos de cómo funciona esto, las implicaciones para la universidad y los investigadores, para nosotros como investigadores, y algunas conclusiones, y espero que haya muchas preguntas relacionadas con este tema, que es de muchísima importancia y de interés. Nos hemos dado cuenta de mucho interés recientemente en Latinoamérica por el impulso de la ciencia abierta. Hay legislación que está apareciendo en todos los países al respecto y pues es importante estar lo mejor informados que se pueda. Tienen ustedes en su barra de Zoom, tienen una barra de reacciones, creo. Creo que pueden, les está activado para que levanten el dedito. Eh, si lo están haciendo y me están escuchando, por favor háganlo. Bueno, está para el chat. Ok. Y tienen, creo que está habilitado la sección de, no, como que no está habilitado preguntas y respuestas, pero entonces tratemos de hacerlas en el chat para poder tener la posibilidad de saber qué es lo que les inquieta del tema que vamos a tratar. Bueno, aquí ya estoy viendo cosas en el chat, lo cual está bien. Y entonces demos inicio. Ya 53 personas en la reunión. Entonces, como les decía, vamos a hacer una pequeña introducción a la ciencia abierta, una explicación básica de qué son la ciencia abierta y los datos abiertos y por qué son importantes, cómo la ciencia abierta promueve la transparencia, la replicabilidad de la investigación, cómo los datos abiertos nos permiten un mayor acceso a esa información y cómo pueden fomentar la colaboración entre investigadores. Vamos a ver un poquito de esa evidencia. Entonces, ¿qué es la ciencia abierta? Bueno, la ciencia abierta son una serie de diferentes prácticas que se combinan para hacer que el conocimiento sea disponible para todo el mundo, para toda la comunidad, para toda la sociedad. Que ese conocimiento sea reutilizable. Esto en pro de la colaboración científica y el intercambio de información. Y la idea con todo esto es abrir nuevos procesos de creación de conocimiento. Entonces, como ustedes lo ven, pues digamos que la ciencia abierta vendría siendo como un paraguas, un techo, un término que nos abarca diferentes movimientos y prácticas, como la de acceso abierto. Acceso abierto no es igual a ciencia abierta. Datos abiertos, ¿cierto? Que es el tema que nos trae hoy a esta reunión. Métricas abiertas. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con integridad científica y reproducibilidad del conocimiento está allí incluido.
en un marco, por supuesto, de ciencia y sociedad, en donde interactúan mutuamente. Todo esto tiene como base unas herramientas, una tecnología, ¿cierto? Que no habla solamente de las licencias de software, sino también habla de, sobre todo, habla de los protocolos abiertos, es decir, que el software que se utilice o las herramientas computacionales de tecnología estén sobre protocolos abiertos que nos permitan la interoperabilidad. Eso, además de otros principios, como por ejemplo que sean encontrables, que sean accesibles, que sean interoperables y reusables los datos que vamos a tener. Está contemplado también el tema de licencias abiertas, sobre todo, no solamente para el software, sino también para los archivos, la tipología de archivos que vamos a utilizar, que no sean formatos privativos. ¿Y qué son los datos abiertos? Entonces, los datos abiertos, pues, se refieren principalmente a la información que se puede acceder públicamente, que puede ser reutilizada, ¿cierto? Y redistribuida por cualquier persona. Hay algunas características o condiciones que deben cumplir estos archivos para considerarse abiertos. Esto según la Open Knowledge Foundation, que ustedes ven ahí el enlace abajo. La accesibilidad de los datos, es decir, que los datos tienen que estar disponibles totalmente y a un costo razonable o preferiblemente por internet de forma gratuita, preferiblemente dice acá, en alguna plataforma. La otra es la reutilización y redistribución. Entonces, los datos deben estar proporcionados bajo términos, es decir, condiciones que permitan su reutilización y redistribución. Esto debe incluir el derecho a copiar los datos, a distribuirlos, a usarlos y a modificarlos de acuerdo a las necesidades o el interés de la persona que esté accediendo a este conjunto de datos. Y por supuesto la participación universal. Entonces todo el mundo debe poder hacerlo. No debe haber discriminación en términos de quiénes pueden acceder o no, con respecto a los que pueden acceder y a los que no pueden acceder, ¿cierto? Y cómo pueden ser reutilizados. En esto no debe haber ningún tipo de discriminación o condición. Ahora, que los datos no necesariamente tienen que estar abiertos, pueden tener algún tipo de restricción, lo que vamos a ver más adelante, de acuerdo a las necesidades, eso es otro asunto. ¿Y qué son los datos abiertos de investigación? Porque esto tiene aquí un apellido importante. Pues es, primero que todo, es un subconjunto de los datos abiertos, ¿no? Son datos recopilados o producidos en un contexto de investigación científica. Esos son los datos de investigación. Son súper importantes para poder replicar la investigación. Es decir, que yo pueda tomar esos datos y corroborar que haciendo exactamente la misma metodología me dan los mismos resultados o resultados lo suficientemente cercanos para considerar que esa investigación realizada se comporta de una forma estable y pueda ser reproducible, que es uno de los intereses pues, más importantes de todos los aspectos científicos. Pueden incluir cualquier tipo de datos brutos, ¿cierto? Esto va desde las tablas de datos que se utilizan para producir de los experimentos, ¿cierto? Hasta las gráficas del artículo publicado, pero también incluyen videos si se hacen entrevistas, eso también son datos de investigación. Si usted tiene fotografías de altísima resolución, pues también son datos de investigación. Si usted generó scripts de software o software, también son datos de investigación. Encuestas, fotografías, partituras musicales incluso, bueno, cualquier
tipo de dato que usted haya utilizado para la investigación se puede considerar como un dato de investigación. Entonces, estos datos deben ser accesibles y utilizables por otros. Tenemos la mala impresión de pensar que los datos de investigación son míos porque yo los generé. Cuando yo tengo cuando soy investigador de una institución, por ejemplo, una universidad, y yo estoy recibiendo o en mis condiciones de trabajo está hacer investigación, hay que tener la consideración de que no todos los datos, yo puedo tener algún tipo de paternidad sobre los datos, pero no todos los tipos de derechos. Y la institución tiene algunos derechos, o el ente patrocinador también puede tener algunos derechos sobre esos datos que usted genera. Si usted es estudiante de maestría o doctorado y entra a un proyecto de investigación, en principio, lo primero que usted tiene que hacer es preguntar sobre cuáles son las condiciones en las que van a quedar esos datos de investigación. Esto es supremamente importante y debe generar algún tipo de recursos en las instituciones de acuerdos previos antes de empezar a generar los datos sobre todas las partes que están en ese proyecto para que el tema quede lo suficientemente claro y no vaya a haber conflictos después de que se termine el proceso. Si los datos van a ser abiertos, deben ser accesibles y reutilizables por otros. Y por supuesto que pueden existir limitaciones y consideraciones éticas adicionales, como cuáles, por ejemplo, si usted está trabajando con comunidades, con personas, hay que proteger la identidad de las personas. Eso significa que los datos deben ser anonimizados, los datos crudos deben tener restricciones, no pueden ser liberados de esa forma. Hay que o anonimizarlos o modificarlos o restringirlos dependiendo de las necesidades, porque hay principios éticos y legales que se sobreponen a la necesidad de tener los datos en público. Y hay otras condiciones en las cuales esas limitaciones se deben tener en cuenta. Por ejemplo, si usted está desarrollando un proyecto de investigación en el cual hay propiedad industrial comprometida, desde el principio se sabe que hay propiedad industrial comprometida, como por ejemplo patentes, pues esos datos deben quedar en embargo o deben tener un acceso restringido, por lo menos mientras la solicitud de patente se radica en las oficinas correspondientes. Entonces, tienen que tener en cuenta que, aunque es el ideal, pues hay circunstancias particulares en las cuales la apertura de los datos no va a ser posible, no por lo menos no inmediatamente. ¿Y cuál es la importancia de esos datos abiertos en general, de los datos abiertos en general? Pues la transparencia y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque al haber conjuntos de datos, promueve la transparencia, especialmente si son datos que afectan, por ejemplo, un país, como datos de contratación estatal o, o datos de asignación de presupuestos o de contratación, bueno, lo que sea. Esto promueve la transparencia en la gestión. Fomentan la rendición de cuentas. Al tener los datos abiertos, pues esto ayuda a que haya unas correctas y específicas rendiciones de cuentas, tanto a nivel privado como público, sobre la gestión que se está realizando. Y esto pues va directamente apuntando a temas de auditoría ciudadana. En el tema de innovación y desarrollo económico, pues bueno, estos datos alimentan la innovación y el crecimiento económico definitivamente, ¿no? El tener unos datos que yo puedo utilizar para hacer desarrollos, pues va o a complementar mis datos, pues va a complementar muchísimo las posibilidades o los alcances que yo pueda llegar a tener. El desarrollo de nuevos productos y servicios, por supuesto, el poder tener acceso a datos de otras latitudes me permite hacer ese tipo de situaciones o apalancar toma de decisiones, por ejemplo, identificación de oportunidades de negocio. Eso está claro, creo que para todos, y toma de decisiones más informadas para cualquier tipo de decisión. Siempre tener datos es mejor que no tener datos.
Voy a dejar investigación y desarrollo al final. En educación y aprendizaje, pues bueno, aprender más sobre diversos temas, por supuesto, realizar mis propias investigaciones y análisis, ¿cierto? Esos procesos de autoaprendizaje son bien importantes. La solución de problemas sociales en identificación de áreas con mayores necesidades de atención médica, por ejemplo, monitorear y responder a problemas ambientales, otro ejemplo, y desarrollo de iniciativas sociales soportadas en información. Eso puede ser también un ejemplo de la importancia de los datos abiertos. Finalmente, investigación y desarrollo, pero no finalmente porque sea lo que menos nos importa, sino tal vez porque es lo que más nos importa. Y está allí validar los hallazgos de pares, es decir, poder comprobar, eh, y esto en términos de la transparencia y la responsabilidad, poder comprobar y replicar estos estudios, poder hacer nuevos análisis con esos datos. Si ya los datos están allí, yo podría utilizar, por ejemplo, diferentes metodologías de análisis a las que se utilizaron originalmente y tener visiones distintas sobre la información que puedo extraer de esos datos. Acelerar el progreso científico, tener datos abiertos ayuda a esto. Si ustedes lo recuerdan, hace un poco tiempo hubo una pandemia y esa pandemia generó una gran cantidad de investigación en tiempos absolutamente rápidos, tanto que hubo una gran cantidad de desinformación al respecto, que cómo era posible que si una vacuna se demoraba 10 años, la vacuna del COVID fuera a hacerse en cuestión de meses. Y mucho de esto ocurrió básicamente porque hubo un acuerdo de toda la comunidad científica del mundo de dejar los datos existentes en abierto para que otras personas pudieran hacer otro tipo de análisis o complementar su información y avanzar muchísimo más rápido en los temas que fueron el desarrollo de esas vacunas, y no solo de las vacunas, sino de tratamientos y temas anexos a la mera infección del COVID. Por supuesto, esto permite fomentar la colaboración entre investigadores. Si yo encuentro unos datos de una persona en abierto, pues seguramente voy a contactarlo para preguntarle algunos aspectos de cómo se generó ese conjunto de datos si no me son claros esas metodologías. ¿Y cuál es el impacto de los datos abiertos en las publicaciones académicas? Entonces, ¿cómo los datos abiertos pueden mejorar la calidad y el alcance de la investigación publicada? ¿Cómo los datos abiertos pueden aumentar la visibilidad de la investigación y cómo pueden facilitar la revisión por pares y permitir nuevas formas de análisis? Entonces, lo primero que tengo que decir es que los datos de investigación se han convertido en una prioridad en todo el mundo. Los entes financiadores, específicamente o con más énfasis, los entes financiadores gubernamentales, tienen ahora políticas sobre el intercambio de datos de investigación. Por ejemplo, ustedes seguramente sabrán que recientemente el NIH, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que es uno de los entes financiadores en estos temas pues, más grande del mundo, más reconocido, generó una directriz en las cuales cualquier investigación que haya sido financiada por el NIH tiene que quedar, y los datos tienen que quedar en abierto. Y allí avaló varios repositorios de datos generalistas, entre ellos Mendeley, para que usted pueda depositar esos datos como investigador financiado por ellos. La Comisión Europea ya tiene bastante avanzado este tema. Y hay otros ejemplos, como ustedes pueden ver allí. Las políticas de las editoriales, ya hay muchas editoriales que están exigiendo que los datos estén abiertos, lo cual es muy importante. Porque al tener los datos públicos, los revisores pueden verificar de mejor forma si lo que está en el artículo es algo verídico o no. Entonces, tener los datos y poder replicar los análisis de los resultados para ver los análisis ayuda muchísimo en los temas de transparencia de la publicación. Y pues, por supuesto, estos programas estratégicos de diferentes gobiernos
a lo largo y ancho de todo el mundo que están fomentando la utilización de datos de investigación asociadas a las publicaciones. Y podemos ver que hay una relación allí también positiva entre entre las publicaciones y la cantidad de publicaciones que están apareciendo con datos en el mundo. Entonces, ya vamos a ver un poquito más eso en detalle. Un ejemplo en la región, pues la reciente política de ciencia abierta de Colombia, que contempla datos abiertos dentro de esa política de ciencia abierta. Sé que México está trabajando en algo al respecto, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Y a nivel de persona, a nivel de usted, de investigador, pues yo le quiero contar lo siguiente. Este trabajo lo que nos está contando es que hay una asociación positiva entre los artículos publicados con datos abiertos y el crecimiento relativo a los que no en citaciones. Y ellos estiman que cerca de hay un 25% de incremento en citaciones para los artículos que están asociados con datos y que esos datos son asequibles para todo el mundo. Ahora, vamos a también a ver algunos de los desafíos, ¿no? Hay varias preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos, con la seguridad de los datos, dónde va a ser cómo va a ser el almacenamiento, cómo cuesta, cuánto cuesta, cómo se manejan grandes volúmenes de información. Vamos a tratar un poquito este tema. Y les recuerdo, está abierto el chat si quieren hacer preguntas. Espero que tengan algún tipo de pregunta para hacer con respecto a esto que estamos haciendo el día de hoy para poder responderla. Entonces, si hay alguna persona que tenga alguna pregunta, bien puede ir haciéndola. Preocupaciones relacionadas con la privacidad y la seguridad de los datos, ¿no? Bueno. A ver, ¿qué le pasó a esta cosita? Bien. Hay otro aspecto que es bien importante. Ya en la práctica, como ustedes vieron en una gráfica anterior, hay un crecimiento de los datos abiertos disponibles en el mundo, en diferentes repositorios. El tema es que las herramientas para darle visibilidad a esos datos de investigación asociados, sobre todo asociados a publicaciones, son muy nuevas y entonces falta visibilidad. Entonces, hay varios casos, por ejemplo, el que les mencionaba, los investigadores ya comparten los datos en en las revistas y algunas publicaciones, sí, pues de artículos. Algunas instituciones están aumentando los esfuerzos para que los investigadores compartan sus datos. Es importante la creación de un catálogo nacional o institucional de datos de investigación, en donde allí podamos recopilar la información de las prácticas actuales, realizar un seguimiento específicamente para el cumplimiento de las políticas como las que les acabo de mencionar de los financiadores, sobre todo medir el progreso de las métricas hacia datos abiertos y ciencia abierta. Tenemos que ver si esas políticas cuando se instauran tienen alguna implicación o no en la vida real y mostrar los datos de investigación. Y aquí me está preguntando Leticia, sería interesante saber quiénes están publicando con estos datos abiertos. Yo tengo la sospecha de que son principalmente los investigadores de países desarrollados. Fantástico, Leticia. Ahora lo vamos a ver. ¿Dónde están los datos de investigación de las instituciones? Que tiene que ver con la pregunta de Leticia, ¿cierto? ¿Dónde están esos datos? ¿Cómo hago para encontrarlos? Bueno, les quiero contar que cerca del 90% de los datos de investigación generados por las instituciones se encuentran distribuidos en cerca de 2.000 repositorios de datos de investigación. Hay algunos de esos repositorios que son de dominio específico, como por ejemplo el GenBank, para las personas que son de las áreas de ciencias biológicas. Ustedes saben perfectamente,
El GenBank es un repositorio internacional que guarda todas las secuencias de DNA y de proteínas que se van describiendo en el mundo. Entonces, si usted trabaja en esta área, usted sabe perfectamente que tiene que poner los datos primero en el repositorio. Cuando le den el número de acceso a ese repositorio, usted ya puede sacar su publicación. Esto es exótico, yo entiendo que para muchas de las disciplinas esto no pasa así, pero por ejemplo, en el área de biología molecular, esto ya es un hecho. Si usted trabaja con proteínas, con modelos tridimensionales de proteínas, bueno, es imperativo que usted el modelo lo ponga primero en el repositorio de datos de proteínas. Si no lo hace, no va a poder sacar el artículo. Y en temas de biodiversidad, hay iniciativas internacionales como el GBIF, que tiene repositorios distribuidos por todo el mundo para colectar datos de investigación. Sin embargo, pues esto no es tan viejo, Leticia. Esto digamos que tuvo un auge en los últimos años. Entonces las instituciones no pueden rastrear esos datos. Y solo estoy poniendo un ejemplo en ciencias biológicas. Esto ocurre en diferentes áreas del conocimiento. Solo un pequeño porcentaje, casi que siempre por debajo del 90%, está en los repositorios institucionales. Por eso instituciones como el NIH, el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, ha recomendado algunos repositorios generalistas en donde usted puede depositar sus datos para que ellos los puedan buscar después y entender cómo ha sido la generación de conocimiento a partir del dinero que ellos han entregado de financiamiento. Y esto cada vez va a ser más común con todos los entes de financiadores. Bueno, ¿cómo localiza uno de esos repositorios? Bien, esto es bien interesante. Alejandro, esto fue lo que le pasó a Cristina el Senenga. Ella está en la biblioteca de la Universidad de Groningen y en la biblioteca montaron un repositorio de datos de investigación y dijeron, bueno, vamos a recoger todo lo que hay de la institución y lo vamos a poner en nuestro repositorio. Pues como son datos abiertos, vamos a buscar los metadatos de todos esos datos que están en el mundo de la Universidad de Groningen y los vamos a poner en nuestro repositorio para que personas como Alejandro sepan que van al repositorio de datos de la institución y allí van a encontrar todo lo que tienen de datos de investigación. Y entonces, ¿qué nos dice Cristina? Mire, con todo eso del copiado y pegar, solamente hicimos copiar y pegar, ¿cierto? Arreglamos un poquito los metadatos. Más o menos nos está llevando entre 20 minutos y media hora por conjunto de datos. O sea, eso es insostenible, es insostenible. Sabíamos que teníamos que encontrar una solución automatizada. Entonces empieza a aparecer la tecnología que nos ayuda a poder localizar toda esta información. Una de esta tecnología, uno de estos artefactos, tal vez el único que hace esto, se llama Data Monitor. Piensen ustedes en Data Monitor como un Scopus, pero en vez de publicaciones, de datos. ¿Qué hace Data Monitor? Por ejemplo, Data Monitor está haciendo seguimiento automático de más de 2.000 repositorios de datos de investigación, algunos de ellos de dominio específico como GenBank o Protein Data Bank, como les mencioné, y otros más generalistas, como por ejemplo Picture o Zenodo o Mendeley. ¿Ok? Y además de eso, para una institución, toma sus datos del repositorio institucional. Entonces, todo lo que hay en el mundo, más lo que usted tiene como institución, esto le hace un trabajo brutal de limpieza y enriquecimiento de información, un trabajo computacional muy duro, y finalmente genera un corpus de datos limpiecito. O sea que usted ya pasa de tener un montón de datos desordenados, desparramados por todo el mundo, a tenerlos ordenados, indexados como si fuera Scopus, y allí usted va a poder buscar y rastrear esos datos de investigación.
Entonces, además de eso, esto a través de la web, ¿no? Esto también lo puede hacer usted para sus datos, para sus sistemas de información de su universidad o de su institución, utilizando herramientas mucho más avanzadas, digamos, en tecnología, como por ejemplo el uso de APIs o la carga en lotes de datos. Y por supuesto, si usted como institución quiere poner estos datos en, al público para que la gente los pueda saber qué es lo que están haciendo, pues entonces usted puede tener su portal, digamos, en donde conecte esto para que la gente lo pueda ver. Y se puede conectar a diferentes sistemas de información de investigación. Entonces, ¿qué hacemos? Cosechamos los datos, los normalizamos, los limpiamos, los enriquecemos y lo ponemos disponible para la comunidad en general, Alejandro. Nos pregunta Osglass, ¿cómo contribuyen las licencias Creative Commons by con el tema de datos abiertos en un contexto universitario? Creative Commons by es attribution, ¿no? O sea, solamente attribution. Ya vamos a ver un poquito del tema de licencias. Si me dan un momento, les voy a mostrar. Miren lo que ocurrió. Les quiero mostrar unos ejemplos de lo que ha pasado recientemente. Un estudio de caso en donde estuvimos colaborando con la universidad, con universidades de los Países Bajos. Estas universidades solamente tenían una pequeña parte de los datos de investigación en sus repositorios institucionales. Por ejemplo, en este Dataverse de esta universidad tenían 236 ítems, que era el 7% de su número total del conjunto de datos. Esta universidad tenía 101 ítems, que era más o menos el 5%. Esta universidad, 386 ítems, que daba un 9%. Entonces, tomamos estos perfiles de las universidades y multiplicamos casi que por 20 los datos de investigación. Entonces, fíjense que de la Universidad de Groningen tenían 600 datos identificados, encontramos 3.120. De la Universidad de Brugge teníamos 101 datos, los llevamos a 1.800. De la Universidad de Maastricht, 386, los llevamos a 4.300 conjuntos de datos de investigación. Es decir, ayudamos a descubrir un montón de todo ese acervo de conocimiento que se produce en las universidades y para que las universidades lo tengan ya colectado y sepan cuáles son esos conjuntos de datos que se van generando. Me pregunta Linet que cuál es el perfil de los profesionales que llevan estos repositorios. Bueno, Linet, este es un nuevo perfil de profesional. En inglés se llaman data stewards. Son como gestores, administradores de datos. Es un nuevo perfil, es uno de los roles que en Europa son uno de los nuevos roles que tienen las bibliotecas en Europa. En Latinoamérica yo me he dado cuenta que esto no funciona desde las bibliotecas, sino está trabajándose desde las direcciones de investigación. Pero bueno, eso no importa, lo importante es que haya una persona con el conocimiento y la formación para hacer toda la gestión que esto implica. Tenemos también otro caso en Holanda, un piloto de análisis e información sobre los datos de investigación en las instituciones neerlandesas. Y la idea es que permita al Estado comprender mejor las prácticas actuales. Bueno, Países Bajos no es un Estado, es un reino. Que permita comprender mejor las prácticas actuales de los investigadores. Por ejemplo, cuáles son las tendencias actuales para utilizar esto en las políticas públicas, cuáles son los repositorios que se están utilizando, que apunta a la pregunta de Alejandro. ¿Cuáles son las disciplinas más activas? La adopción de la ciencia abierta y los datos abiertos. Y pues la idea es que pueda servir de base para la elaboración y evolución de políticas de datos y también el seguimiento y avances,
Es un trabajo que todavía está en desarrollo con Holanda. Cristian nos pregunta sobre lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre un data steward con un curador de datos? Eh, Usualmente los data steward en algunos casos curan datos, pero no necesariamente un curador de datos es data steward. El data steward también hace gestión, trabaja con todo lo que tiene que ver con la gestión del dato y el ciclo de vida del dato de investigación. El curador de datos no necesariamente es un data steward. El curador de datos puede ser una persona que conoce perfectamente sobre los datos, los arregla, pero no hace nada de gestión, solamente la parte de arreglo de los datos. Nancy nos pregunta, CrossRef nos está solicitando poner todas las referencias con enlaces y aun cuando no sea el DOI, en específico de tal manera que los lectores tengan acceso a todo lo que el autor consultó de manera fácil y específica. Pero estamos hablando de referencias, Nancy. Aquí estamos hablando de datos, de los datos que usted genera para su investigación. CrossRef está hablando de las referencias bibliográficas. En este caso estamos hablando de los datos. Miremos algunos casos de estudio y ejemplos y con esto voy a empezar a tocar temas como por ejemplo el de las licencias de Creative Commons en, en este tema. Bueno, este es un caso de estudio de un portal nacional de un país de Asia-Pacífico. Entonces el país dijo, oiga, nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando en el país. O sea, qué datos estamos generando. Finalmente esto es parte del know-how del país. Es el acervo sobre el cual nosotros estamos generando investigación y desarrollo. Entonces ellos desarrollaron junto con nosotros este portal nacional de datos de investigación. Y allí tenemos colectados todos los tipos de datos, si ustedes se pueden dar cuenta acá. Hay 6.797 repositorios colectados. Alejandro, eh, esto es una labor complicadísima. Su pregunta es una labor complicadísima. Requiere de tecnología que lo haga. Bueno, aquí con Data Monitor se hace. Y acá nos dice cuáles son las fuentes. Estos son los repositorios. Por ejemplo, Cambridge Structural Database, otro repositorio es Figshare Academic Research System, otro repositorio es Zenodo, otro repositorio es EPData. Y aquí nos está contando cuántos datos tiene este país en cada uno de estos repositorios. Y aquí me saca el listado. Entonces yo ya puedo aquí mirar los datasets de malancia peninsular, medidas de cuerpos, conjuntos de medidas de cuerpos, sobre moluscos, etcétera. Aquí están todos los conjuntos de datos que Malasia está trabajando como país en un solo repositorio para saber qué es lo que tienen como país. Bueno, y entonces alguien me estaba preguntando era una chica, Lisette, no, mentira, no era Lisette, ¿quién fue la que me preguntó? Leticia, ¿sí era? Leticia tenía la sospecha que eran investigadores de países desarrollados, ¿no? Entonces, Leticia, eh, mire esto. Esto es un estudio que hicimos en 2015-2019, un análisis que hicimos 2015-2019 con lo que encontramos en Data Monitor para estas fechas. Por supuesto está un poquito desactualizado, pero aquí podemos ver que, por ejemplo, Estados Unidos tiene cerca de 50.000 conjuntos de datos identificados, pero Brasil está, yo creo que ya está por más de los 20.000. Y aquí tenemos un poco de la distribución que se ve muy espichadita porque esto es muy grande, pero vemos que en prácticamente todos los países de Latinoamérica se están generando datos. Y esto no es solo para Latinoamérica, ¿no? En todos los países emergentes estamos generando datos de investigación, estamos produciendo datos de investigación. Entonces, digamos que sí, hay una gran cantidad de datos de investigación producidos en los países con más tradición de investigación, pero eso no quiere decir que nosotros en Latinoamérica no lo estemos haciendo. Un ejemplo, para Colombia tenemos identificados más de 10.000 conjuntos de datos de investigación indexados en Data Monitor.
Y lo más importante, eh, eh, es que quiero que vean cómo esto, la tasa de crecimiento compuesto agregado, nos muestra que para Colombia el crecimiento es del 39% anual en generación de datos. O sea, esto está creciendo a una velocidad verdaderamente asombrosa en los países latinoamericanos, sobre todo aquellos que ya tienen una política nacional de ciencia abierta y de datos abiertos incluidos. Bueno, aquí esto es una visión muy rápida de cómo las instituciones, algunas instituciones están generando datos de investigación. Por supuesto, estos son datos crudos que habría que normalizar de acuerdo a la población de investigadores de cada una de las instituciones para poder hacer una comparación justa entre las instituciones, pero lo que queremos es ver cómo se produce. Y lo más importante, fíjense que las publicaciones, estas son las publicaciones, en general, en todas las publicaciones en general de Colombia tienen un crecimiento del 13% anual, mientras que si miramos las publicaciones con datos abiertos, asociadas a datos abiertos, tiene un crecimiento de cerca del 30% anual. Entonces, esto es bien interesante. Linet, ¿qué revistas del CEDIAR ya están publicando solo datos y cuáles ambos? Bueno, hay unas revistas de solo datos, hay un par de revistas de solo datos, que ahora se me escapan los nombres, Linet, pero son como, no me acuerdo. Hay un par de revistas que son solo de datos y hay revistas, ya cada vez más, que están asociando datos de investigación de forma voluntaria, algunas de ellas más obligatorias, al proceso editorial. Y creo que Leticia, esto es parte un poco de la respuesta a su pregunta, Leticia que nos pregunta. Claro, no hay duda que en todo el mundo se producen datos, pero ¿quiénes los aprovechan para publicar? Y por ejemplo, este dato de Colombia se refleja en el número de publicaciones. Bueno, aquí le doy una evidencia que efectivamente sí, pero ahora le voy a dar otras evidencias. Esta es una de ellas. Mire, entendemos que lo que hemos encontrado es que las publicaciones con datos, estas son publicaciones que tienen datos asociados. Es decir, usted pone su encuesta, usted escribe su artículo. Eh, Estado de salud mental de las madres cabezas de familia en poblaciones deprimidas económicamente en la región tal. Y usted hizo una encuesta para saber cómo las afecta. Esa encuesta va asociada al artículo. Esos son los conjuntos de datos a los que yo me refiero. Entonces, cuando usted visita el artículo, le aparece el identificador y el sitio donde están los datos. Y si usted al revés revisa los datos, le va a decir en qué artículo se menciona ese conjunto de datos. Esos son los datos de investigación. Entonces, asociados a publicaciones. Entonces, fíjense ustedes acá. Este eje, el eje Y, son la cantidad de publicaciones en las revistas del percentil 10 de citación más alto. El cuartil 1 es percentil 25. O sea, por acá. Por acá. Entonces, fíjense ustedes que, de todas formas, todas las publicaciones de Colombia están localizadas en este percentil y el porcentaje de colaboración internacional está por este orden, de los 40 y pico %. Mientras que las publicaciones que están asociadas a datos tienen una colaboración por encima del 70% y unos percentiles, un conteo de revistas de percentiles más altos, mucho más alto. Esto no lo vemos solo para Colombia, para México también. Los valores son distintos, pero de todas formas, las publicaciones. Bueno, el tamaño de la burbuja indica la cantidad de publicaciones. Por supuesto,
relativa de publicaciones. Por supuesto, pues lo que publica un país es mucho más grande que lo que publica solamente con datos. Pero entonces ustedes se dan cuenta que de todas formas, si hay una asociación, digamos, positiva entre la colaboración internacional y el estar en las revistas, eh, no, perdón, y tener la cantidad de citaciones en los percentiles más altos. Eso no son las revistas en los percentiles más altos, son las publicaciones en los percentiles más altos de citación. Entonces, Leticia, ahí nos damos cuenta también que sí hay beneficios en la publicación con datos asociados. Ahora, ¿en qué áreas del conocimiento se publica? Bueno, pues este conjuntito pequeñito de publicaciones con datos de México se distribuyen en estas áreas del conocimiento. Fíjense ustedes en estas áreas del conocimiento, que no es la misma distribución de todos los artículos de México. Pero ustedes se pueden dar cuenta que la mayoría de los temas en los cuales se está publicando, bueno, casi igual, en química, ciencias agrícolas, medicina. Esto no les va a sumar 100 porque las publicaciones pueden estar en una o en varias áreas del conocimiento. ¿Ok? Y bioquímica y genética y biología molecular. Ciencias sociales, 6.5% de las publicaciones indexadas en revistas de Elsevier tienen datos abiertos. Es algo que estamos aprendiendo a manejar en todo el mundo. ¿Cuáles son las implicaciones para la universidad y los investigadores? ¿No? ¿Qué significa los datos abiertos para la universidad y los investigadores? ¿Cómo los investigadores pueden contribuir a la ciencia abierta a través de la adopción de datos abiertos y cómo las universidades pueden apoyar estas prácticas? Entonces, lo primero contarles que existe una plataforma que se llama Mendeley Data. Mendeley Data es un repositorio generalista, común, es seguro y es gratuito. Está en la nube y usted puede almacenar sus datos para compartirlos, acceder a ellos y citarlos fácilmente, desde donde esté usted. Entonces, esto está centrado en el investigador. Usted va a poder generar un código de identificación único asociado a usted como autor de sus conjuntos de datos, de los conjuntos de datos que usted va a generar, va a producir o ha producido. ¿Qué características tiene Mendeley Data? El acceso a Mendeley Data es abierto. El acceso a Mendeley Data es abierto, pero usted, como investigador, puede decidir, porque está en su voluntad, si usted quiere darle acceso abierto a los datos o restringir los datos. Entonces, vuelvo y repito, el acceso a Mendeley Data es abierto. Cualquier persona desde cualquier parte del mundo que esté conectado a Internet puede acceder a Mendeley Data y buscar los datos que hay allí. Pero si usted como investigador quiere depositar sus datos allí, usted puede escoger si los quiere dejar abiertos o restringidos. Ya vamos a ver un poquito de eso. ¿Qué le genera? Le genera identificadores únicos persistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un código de barras, ahí sí, como está este muñeco. Diferentes códigos de barras únicos y persistentes, es decir, que van a estar en el tiempo y usted puede identificar ese conjunto de datos siempre con ese número. ¿Para qué? Para permitir la referenciación y la citación de esos conjuntos de datos. Y ¿quién me preguntaba sobre las licencias? ¿Quién era? Era Osglass. Los conjuntos de datos pueden ser objeto de diferentes licencias abiertas. Usted puede escoger la licencia que quiere, no solamente attribution, no solamente atribución, que es CC BY, que fue lo que usted me preguntó. Usted puede escoger entre diferentes licencias. Bueno, y con esto se crean enlaces a otros productos de investigación asociados, por ejemplo, a publicaciones o a programas informáticos o a otros conjuntos de datos. Entonces, automáticamente con estos, digamos, la parte de tecnología de información es la generación de estos identificadores únicos
y cómo los diferentes sistemas de información son capaces de leer esos identificadores únicos, extraer los metadatos y poder generar información a partir de ello. Entonces les voy a mostrar un poquito cómo para los investigadores, para ustedes investigadores, funcionaría o funciona Mendeley Data. Yo me imagino que muchos de ustedes ya tienen una cuenta de Mendeley Data creado. Edith, buen día. ¿Qué pasa si ya se cuenta con una cuenta de Mendeley, con la cuenta institucional? Ya teniendo un Scopus ID como autor, Mendeley Data genera otro identificador diferente. No, el identificador Edith es para los datos, no para usted. Usted ya tiene su identificador, usted ya tiene su cuenta, ya puede utilizar Mendeley Data con eso mismo que usted ya tiene. El identificador no es para usted, es para el dato, para que usted lo identifique de todos los demás datos del mundo. Entonces, es como, es que no sé cómo se llama en México, porque en México no tienen ese tipo de identificación, pero en Colombia sería como el número de la cédula de ciudadanía, o en Estados Unidos es el número de seguro social. En México sé que existe algo similar con el registro electoral, pero pues no todo el mundo vota, entonces sería como un identificador único. La CURP, me dice Daniel, muchas gracias. Entonces, pero para los datos, no para ustedes, para los datos. Entonces, usted puede entrar a Mendeley Data y decir que usted quiere compartir sus datos y crea un nuevo dataset. O sea, no crea un dataset, sino que va a crear un dataset en Mendeley Data. Usted ya tiene ese conjunto de datos creado. Le da el nombre. Encuesta de personas de tercera edad en Chiapas. Lo que quiera. Y crea el dataset. ¿Ok? Entonces, le va a aparecer esta interfase. Y está llena de flechas acá para contarles todas las cosas que ocurren. Ah, qué bruto. Aquí es esto igual. Entonces, primero que todo, el título. Entonces yo aquí le puse revistas, pero ustedes le ponen el título a su conjunto de datos, un título que sea interesante. Vean, aquí están mis datos y aquí estoy yo ya logueado. Edith, ¿qué pasa? ¿Quién era? Sí, Edith. Edith, como usted ya está logueada, usted ya tiene su identificador, aquí le van a aparecer sus iniciales. Entonces le va a aparecer ese, pues seguramente. Entonces usted le pone el título a su conjunto de datos. Aquí están las personas que contribuyeron a generar ese conjunto de datos. Entonces usted aquí pone y adiciona todas las personas. Aquí no nombra su conjunto, sino pone los nombres de todos los que colaboraron. ¿Ok? Y acá escribe una descripción de ese conjunto de datos. Con eso las personas, sin necesidad de ver los datos, van a saber en qué consiste ese conjunto de datos. Entonces, usted puede poner, esta es una encuesta que se realizó entre los años tales y tales en la región de tal, con personas de tal grupo etario, y lo que queríamos averiguar eran estas y estas cosas. La encuesta correspondía bueno, toda la ficha técnica de una encuesta. O este es el conjunto de datos de imágenes de electroforesis realizadas para proteínas de maíz que se extrajeron y se purificaron de tal forma. Bla, bla, bla. Identificador persistente. Esta es otra cosa. Este es el identificador persistente. Se llama DOI. Digital Object Identificator. En este caso, ya me lo reservo. Yo no publiqué estos datos. Si ven, está activado esto. Yo no lo he querido publicar porque era un ejemplo. Pero ya me separó un DOI. Ya me separó un identificador persistente. Entonces yo ya tengo asignado, ya tengo separado un DOI. El día que yo quiera publicar esto, porque eso depende de mí, ese DOI se activa. Mientras tanto, no. Yo puedo hacer un preview de cómo se va viendo eso. Puedo mirar cómo se comparte. Fíjense que aquí está en términos de Open Access, pero yo puedo restringirlo. Y me dice cuál es el estatus. El estatus es el borrador versión 1. Cuando ustedes se dan cuenta en estos DOIs, tiene punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Punto 1 quiere decir que es la versión 1. Yo subí mis datos. Se me quedó una cosa por fuera. Le adiciono. O los mejoro. O me dicen, no se aburro, tiene que quitarle eso. ¿Cómo se le fue a ocurrir dejar los nombres de las personas? No, hombre, no, eso no se puede hacer. Va en contra de la ley de protección de datos y eso es antiético. ¿Cómo bajar los nombres de pacientes ahí?
quite eso y vuélvalo a subir. Le quito esos datos o los anonimizo y vuelvo y los subo. En ese momento queda la versión nueva, pero entonces aquí dice que es la versión .2 y me hace control de versiones. Eso es fantástico. Pero además de eso, me dice cómo se cita el dato y me genera un enlace para que yo lo pueda poner. Esto es muy importante. Y lo otro es que usted tiene 100 gigabytes para almacenamiento. Me dice Ana Laura, si se publica un artículo en una revista que no es de acceso abierto, ¿los datos pueden ser publicados en repositorios de datos abiertos? Claro que sí, Ana Laura. Entonces, ¿usted cómo añade sus datos? De la siguiente manera. Puede añadirlos directamente desde sus archivos de la nube, desde sus directorios en la nube, desde Box, desde Dropbox, desde Drive o desde OneDrive. Usted le da los permisos, extrae el dato de allí y trin, de una vez se va para Mendeley Data. Sin necesidad de descargarlo al computador, volverlo a cargar a Mendeley, nada, de una vez. Conecta esto y ya quedó. Y ¿quién era el que me preguntaba de las licencias? Las licencias era Osglass. Mírelo. Entonces, como Mendeley Data es un repositorio de datos genérico, quiere decir que no solamente publica datos de investigación. Usted puede publicar software, puede publicar hardware, puede publicar otro tipo de cosas, protocolos científicos, por ejemplo. Pero datos, estamos hablando de datos. Entonces, son sus datos, usted decide qué licencia otorga y le da estas tres opciones. CCO 0, CC BY 4.0 o CC BY NC. Esto quiere decir attribution, que era lo que usted me preguntaba, pero también puede hacer attribution non-commercial para que se utilicen los datos de la misma forma en que usted los generó. Entonces, tiene usted la posibilidad de escoger el tipo de licencia que quiere. Sobre el almacenamiento de datos, ¿existe algún límite de capacidad de almacenamiento? Si es así, ¿hay un cobro extra por esto? Sí, como le decía, 100 gigas para la versión libre. Para la versión libre hay 100 gigas de almacenamiento. Hasta ahora, pues nadie ha puesto 100 gigas de datos allí. Y si se pasa de los 100 gigas, Cristian me llama y miramos a ver qué hacemos. Mire, ¿qué otra cosa puede hacer? 100 gigas para cada niño, Leticia. Cada persona sus 100 gigas. Si lo desea, usted fija un periodo de embargo. Por ejemplo, usted está pendiente de una patente, no puede publicarlos, no puede dejar los datos abiertos todavía. Pero eso va a pasar en 18 meses. Entonces usted pone, bueno, yo ya no quiero que se me pierdan los datos, los voy a dejar ahí, pero me toca esperarme a los 18 meses que salga la patente, entonces yo le pongo aquí la fecha y los datos van a quedar embargados hasta que salga la publicación o no de la patente. Cuando pase la fecha, el dato va a quedar abierto. O usted lo restringe y dice, no, muñeco, estos datos son supremamente sensibles, yo creo que van a quedar restringidos. Por ejemplo, hay unos datos que son muy sensibles, que son los datos de especies endémicas, por ejemplo, mariposas o pájaros que son endémicos, que solamente están en una región del mundo específica. Y en los registros de biodiversidad hay que poner las coordenadas de donde se vivieron. Esos datos deben ser restringidos, pues porque si no los traficantes de especies van y buscan en los datos donde los encuentran y después van y sacan los pescaditos o las mariposas o los pajaritos del entorno y los venden después en el mercado negro. Entonces, a veces hay que restringir los datos. Y usted también le da una licencia. ¿Ok? ¿Cuáles son las instituciones que están participando? ¿Cuáles son las categorías? Y otra serie de metadatos que usted puede ponerle. ¿Bien? Ok. Entonces, volviendo a la pregunta de quién era Cristian. Bien, Cristian, esto es la versión, Mendeley Data es la versión para nosotros, personas individuales. Pero hay una versión institucional para la universidad, para el instituto.
Esa versión se llama Digital Commons Data. Y esta versión nos permite, primero que todo, aumentar el tamaño de almacenamiento, ¿cierto? Y me permite generar grupos de investigación, en donde entonces yo estoy trabajando con una persona de Colombia. Estoy en México y estoy trabajando con una persona de Colombia en un proyecto de investigación. Entonces yo creo el proyecto, cada cual aporta con sus datos, esos datos van quedando en este repositorio institucional. ¿Por qué institucional? Porque es un proyecto de la institución, de la universidad. Los datos no son necesariamente de las personas. La autoría puede que sí, pero los datos, el conjunto de datos es de la institución. Entonces hay que preservar eso. ¿Dónde pasa eso con muchísima frecuencia? Con los estudiantes de posgrado. Se llevan los datos y después la institución se queda sin nada. ¿Qué es lo importante acá? Que existe protocolos de comunicación abiertos, OpenAIRE, Colix y todos estos, para ser los datos interoperables. ¿Ok? Y lo que habíamos visto ya de Data Monitor me permite recoger esos datos repartidos por Internet y colectarlos en un solo sitio. Un ejemplo, este es el repositorio de datos del TEC de Monterrey, Dataverse, ustedes pueden entrar, es público. Aquí están, tienen 11 y 7 y 14. Esos son los datos, 18 datos de investigación colectados en el repositorio. Nosotros en Data Monitor ya encontramos 348 conjuntos de datos, es decir, en el repositorio, al repositorio le faltan el 96.9% de los datos de investigación que se encuentran distribuidos en todos estos repositorios. Bueno, entonces, conclusiones. Los datos abiertos son importantes para que el conocimiento científico esté disponible para todos. Implican protocolos abiertos de comunicación informática. Si no hay protocolos abiertos, no se pueden compartir esos datos entre diferentes sistemas de información. Los datos abiertos apoyan iniciativas de integridad científica. Las iniciativas de datos abiertos van creciendo en cantidad en el mundo como parte de políticas de ciencia abiertas en el sistema de investigación global. Los investigadores se benefician con más citaciones en los documentos que están asociados a datos abiertos. Se requiere voluntad del investigador, de políticas institucionales de gestión de datos y de una infraestructura de datos apropiada. El almacenamiento tiene un costo muy grande y es muy importante saber cómo se va a mantener eso en el tiempo. Eso requiere un plan de financiamiento. Bueno, estos son mis datos por si quieren comunicarse conmigo. Y aquí me pregunta América, ¿es posible que el artículo tenga una licencia de Creative Commons diferente al conjunto de datos asociados? Sí. Se tiene que revisar la política editorial de la revista donde se vaya a publicar. En este caso, no. Los conjuntos de datos pueden tener una política de acceso diferente al del documento. Son dos cosas distintas. Creo que ya no nos da tiempo para más. Hemos llegado al límite de la hora. No quiero abusar de ustedes. Les agradezco a las 92 personas que se quedaron hasta el final y pues nos vemos en la próxima sesión. Que tengan una feliz resto de día. Recuerden que si se perdieron esto, en la tarde estamos también en repetición. Hasta luego.